Una vez construidas las tablas y establecidas sus relaciones, podemos realizar el ingreso de información y, si así lo queremos, también consultarla. Pero en este caso, ingresar información. Para ello vamos a dar doble clic sobre la tabla a la que queremos ingresar y decimos que vamos a ingresar una nueva atención o una nueva consulta. Recordemos que el campo código lo asignamos como autonumérico, por lo que no es necesario registrar información, dado que él lo hará automáticamente. En la fecha de atención, al ser de tipo fecha y hora, me permite la opción de establecer una fecha en un calendario. Observemos que al ingresar una fecha de atención, automáticamente genera el número del código. Cuando yo indico número de documento, código de paciente y recomendaciones, estos datos entonces estarán en ceros automáticamente. Y yo quiero crear un nuevo registro. El sistema me va a decir no lo puede hacer porque hacen falta datos que usted debe diligenciar. No se puede agregar o cambiar el registro porque necesita un registro relacionado en la tabla pacientes. Trataremos entonces de expandir estas columnas para identificar los datos que nos está solicitando el sistema. La fecha de atención, volveremos a diligenciarla. Y observemos que el código inmediatamente pasa al 2, porque al cancelar la opción, el registro se elimina automáticamente, pero guarda en su memoria que ya hubo un número 1 y no lo volverá a repetir. Recordemos que nos estaba solicitando el documento del paciente. Si grabamos un documento cualquiera, 123 0976 y le damos continuar, nos dice que no lo puede hacer porque tiene que estar relacionado en la tabla pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo venir a la tabla pacientes y decir que tengo un documento para poder continuar. Cuando yo cancelo un registro sin haberlo guardado, para poder mostrar los datos que tenemos acá, que se ve un poco mejor, él no me va a guardar información dado que este campo es numérico y no se genera de manera automática. Por lo tanto, yo puedo repetirlo en el futuro. Nombre de paciente. Notemos que mientras yo esté registrando información, puedo utilizar sin ningún inconveniente los caracteres especiales como carácter tildado, la ñ, mientras que en la definición de tablas lo evité para posteriores consultas y relacionamiento. No es restringido, pero es una buena práctica evitar los caracteres especiales en el nombre de las tablas. En los datos sí podremos utilizarlos sin ningún inconveniente. Miremos qué pasa si le doy clic en fuera. Me dice, un momento, usted necesita registrar un correo porque usted nos dijo que este campo era obligatorio. Entonces vamos a relacionar un correo y luego lo ampliamos. Iván.olarte, una fecha de nacimiento de Iván Olarte. Vamos a decir que justo el 6 de agosto está cumpliendo años, pero que Iván Olarte nació en el año 2000. ¿Qué pasará si yo doy clic por fuera en este caso? Si ya tengo el nombre del paciente que era obligatorio, al igual que su correo electrónico,
Recordemos que el código de la EPS también está relacionado a la tabla EPS, por lo tanto nos dice que tenemos que registrar un código de EPS. Vamos a registrar entonces en EPS. Vamos a decir que una EPS, la EPS1 es no definida, pues no está vigente. La EPS2 entonces será Sura con Fenalco, y que estas están habilitadas o no. Este campo de vigente sí o no es meramente informativo. Recordemos que no le asignamos ninguna función si estaba vigente o no. Vamos a decir, estamos en pacientes por ahora, que el código de la EPS será el código 2, y de esa manera, al dar clic por fuera, nos va a permitir guardar el registro. Volvamos a las atenciones. Entonces, cuando yo doy atención, teníamos este dato 12309, miremos a ver, 12309 765, correcto. Clic, nos dice un momento, usted no puede seguir dado que le hace falta el especialista. Entonces, en especialista vamos a abrir la tabla especialistas y vamos a decir que tenemos un documento 0 y que el nombre del especialista por ahora no será definido, entonces no definido. El especialista tendrá otro dato y será el nombre del especialista. Tenemos este dato. Recordemos que el ingresar datos no es necesario guardar, él se va almacenando automáticamente. Pero cuando yo hago alguna modificación a la tabla, en este caso amplié solamente la vista, pero la amplié, es necesario guardarla. Si yo no lo hago, al darle cerrar, él me pide que grabe el dato, que guarde el dato. Entonces, bueno, aquí no lo puedo guardar, claro, iba a guardar los todos, pero abramos especialista, vemos que amplió y está acá. Creemos otro especialista para ver esa funcionalidad. Entonces el número del documento es 12309 767 y se llamará, me permite guardar, al cerrar cierra sin necesidad de guardar la opción porque no hice ninguna modificación sobre este elemento. Solo cambiemos acá y si yo cierro la tabla, él me dice, un momento, usted está cambiando el formato, debe guardarlo primero. Entonces yo le digo sí. Seleccionemos un especialista, el señor Ferrer, al que le habíamos asignado este código. Me deja seguir. Y en código de diagnóstico nos va a pedir exactamente lo mismo. Por lo tanto, llegamos al diagnóstico. Digamos que hay un diagnóstico que no tiene relación, entonces no definido. Definimos entonces estos tres diagnósticos: el 0 para no definido, el 1 para vejiga hiperactiva y el 2 para litiasis renal. Estos datos pueden ser marcados en orden ascendente, numérico, 1, 2, 3, pero también puede tener otro código como por ejemplo el 100 o el 244. Dado que los marcamos como numérico y no autonumérico, entonces también los podemos dejar para el ejemplo 1, 2, 3 y ya el usuario lo irá definiendo, digamos la entidad los irá definiendo.
Muy bien, entonces continuemos con la tabla principal. Código del diagnóstico, entonces vamos a decir, bueno, cuando está 0 no tiene diagnóstico y damos clic por fuera, entonces observemos que nos permite la información dado que este 0 está relacionado en diagnósticos como no definido y recomendaciones no las tenemos porque no las marcamos como obligatorias o que se requerían. Si cerramos las tablas, toda la información, todos los datos quedan grabados automáticamente. Recordemos que aquí me está pidiendo que grabe el diseño, no tablas, no datos, esos datos quedan grabados automáticamente. Si yo vuelvo a la atención, cuando el paciente sea atendido por el especialista podrá decir cuál es su diagnóstico. En este caso el código del diagnóstico será 1, indicando que su diagnóstico es vejiga hiperactiva, y las recomendaciones nos permite hacer modificaciones. Hemos registrado entonces datos en todas nuestras tablas, dado que hay una relación entre las mismas y no pueden estar vacías. La tabla principal la denominamos atenciones, ingresamos la información, donde muchos de estos campos son dependientes de otras tablas. Ya sabemos que el documento del paciente depende de la tabla pacientes y que este a su vez depende del código de la EPS, donde también está referenciado. Por su parte, el documento del especialista está referenciado en la tabla especialistas y el código del diagnóstico de la tabla de diagnóstico.